A partir de este momento y durante los siguientes 30 minutos nos transportamos en el tiempo. Este es un programa sobre la historia del Poder Legislativo y otros hechos de gran importancia para la memoria de nuestro pueblo, donde se destacan los momentos más relevantes del Parlamento venezolano, sus protagonistas, estructura, sus diferentes sedes, partidos políticos, historia, curiosidades y anécdotas, desde principios del siglo XIX hasta el presente. Historia del Parlamento y algo más. Además de conocer la historia de nuestro Poder Legislativo, damos a conocer las efemérides más relevantes en nuestro país, destacando las correspondientes al ciclo bicentenario de nuestra América, resaltando el gran patrimonio histórico-cultural en la vasta colección artística arquitectónica del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. Es grato el soñar, Muy buenos días, hoy lunes 26 de enero de este año 2026. Bienvenidos, como todos los lunes, a su programa Historia del Parlamento y algo más. Y como todos los lunes les habla el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y hoy estaremos haciendo un homenaje, un merecido homenaje a José Félix Rivas, ya que este próximo 31 de enero estaremos recordando los 211 años de su muerte, de su fusilamiento, de su sacrificio por la patria. Eso fue en el año de 1815. Y bueno, y saludamos a nuestra compañera locutora investigadora de la Asamblea Nacional y de la Universidad Central de Venezuela, Carolina Caballero. Gracias, muy buenos días a todos los que nos ven a través de Historia del Parlamento y algo más. Así es, hoy vamos a tener un programa, como todos los lunes, un programa especial, pero en este caso un homenaje a ese destacado prócer, José Félix Rivas. Vamos a conmemorar, ¿sí?, este próximo 31 de enero, lo que sería su fusilamiento y su fallecimiento, de una manera muy trágica, por cierto. Pero vamos a empezar a conversar un poco sobre su vida, más o menos hacer una pequeña biografía de quién fue José Félix Rivas, esa gran relación que tuvo también, no solo familiar, sino también esas ideas patrióticas que compartió con Simón Bolívar y todos los diferentes batallas en las que él estuvo involucrado para, precisamente lo que sería el proceso de nuestra independencia. Así que bueno, vamos a dejar al historiador que nos explique un poco sobre la biografía de este gran prócer. Sí, la vida de José Félix Rivas realmente, Carolina, es fascinante. Realmente una vida, se puede decir corta, pero prolífica en todos los sentidos, como político, como militar, incluso diplomático, que llegó, como lo vamos a explicar más adelante, a tener ese don de diplomático cuando intercede ante el gobierno neogranadino, don Camilo Torres y don Antonio Nariño, para justamente financiar lo que sería la campaña sobre el territorio venezolano, que sería la campaña admirable. Pero bueno, ¿cómo es la vida de este hombre, este gran caraqueño, este prócer de la independencia, cuyo retrato se encuentra en el Salón Elíptico, acá en el Palacio Federal Legislativo? Fíjense, él nace un 19 de septiembre, Carolina, en el año 1775, es decir, a finales del siglo XVIII. Me faltaba nada más dos años para el año 1777, que se unifican las capitanías generales, las provincias, para crear la Capitanía General de Venezuela. En ese entonces era una colonia de España, que viene a ser a José Luis Rivas, acá a Caracas. Rivas viene de una familia, se puede decir, acomodada. Él es el menor. Fíjate que él tiene de 2 hermanos. Él tiene 11 hermanos y él es el menor, el número 12. Wow, 11 es una familia, sí, una familia numerosa. Sí. Él tuvo una esmerada educación, fue seminarista, incluso se intentó, entrar al sacerdocio, pero bueno, su vida fue otra. Rivas siempre fue rebelde, muy joven, según nos comenta la historiografía. Él presencia
Juan Vicente González lo escribe muy bien en su biografía sobre José Félix Rivas, como él presencia el fusilamiento y descuartizamiento de José María España durante aquella revolución de Gualí España, que fue delatada en el año de 1797. Muy joven, me imagino que le impactó sí, muchísimo. Sí, muy joven. Y en el año en mayo de 1799, en la Plaza Mayor de Caracas, la actual Plaza Bolívar, entre la muchedumbre, él ve el suplicio de José María España, latigazo, una vuelta a la plaza con las calles empedradas, amarrado sobre un caballo, después el desmembramiento de su cuerpo, una cosa realmente atroz, medieval, y lo presencia y realmente le impacta tremendamente la crueldad de Reino de España hacia las colonias americanas, realmente queda bastante marcado, y él entra ya al siglo XIX, comienza los procesos de independencia. Fíjate que él, muy amigo de los Bolívar, de los hermanos Bolívar, Vicente y Simón, y se van a ir reuniendo en la casa, en la llamada Cuadra de Bolívar, que todavía existe a la orilla del Guaire, muy cerca de acá, de Quinta Crespo, y ahí se van a reunir junto con los Montilla. Rivas es uno de los más cooperativos y más rebelde, la llamada Revolución de los Mantuanos, del año 1808, que pretende tomar el poder y desplazar las autoridades monárquicas, pero es delatado y Rivas sufre persecución, sufre tiempo de prisión y tiene que alejarse. Llega el año de 1810, los sucesos del 19 de abril, él es un pardo activo. Recuerden, los pardos no tenían gran poder político, pero tenían el poder económico acá en las colonias, específicamente en la Capitanía General de Venezuela. Se había casado con una tía de Bolívar. Por cierto, se casa con una tía, María Palacio. María Josefa Y viene Palacio. siendo tío político del futuro libertador. Aquí vemos un parentesco. Y también, Carolina, él es primo de Domingo de Monteverde. Interesante. Que más adelante lo vamos a mencionar. Bueno, él toma un rol protagónico en los sucesos del 19 de abril de 1810. Sociedad Patriótica. Forma parte de la Sociedad Patriótica, pero una vez que toman el poder, él forma parte de la Junta de los Derechos de Fernando VII, la Junta Defensora de los Derechos de Fernando VII, que la cual va a ser el antecedente directo del Congreso que se va a instalar en 1811. Él va a tomar bastante actividad, uno de los más radicales, se dice llamar diputado por el pueblo. Rivas también forma parte, como tú lo dices, de la Sociedad Patriótica, centro de luces, como Bolívar lo diría en 1811. Cuando llega el 5 de julio de 1811, él no es diputado ante el Congreso, pero como miembro de la Junta Patriótica, claro. La Sociedad Patriótica, él siempre está... Tiene un papel relevante. Sí, agitando las calles, tiene relevancia como un operador patriótico para activar a las personas y explicarles el proceso de independencia, que algunos lo ven con recelo, porque es algo totalmente novedoso. Así es. Anteriormente, 300 años de coloniaje y este nuevo movimiento político, hay que explicarlo a las personas o a la gente, como se decía en el siglo XIX. Rivas, al inicio, recordemos que el 5 de julio de 1811 se declara la independencia de Venezuela y a la semana siguiente comienza la guerra de independencia. Se combate en Valencia, Rivas marcha bajo las órdenes de Francisco de Miranda, fíjate, se alista, uno de los primeros que se alista. De hecho, él era militar, era también militar de las milicias de Barlovento, como Bolívar lo fue de las milicias de Aragua. Su primera preparación militar es bajo la corona española, que después ese conocimiento lo va a colocar a favor de la nueva república. Llega el año 1811, comienza la cruda guerra de independencia, como le comenté, estaba bajo las órdenes de Miranda. Bolívar también está bajo las órdenes de Francisco de Miranda. Recordemos que Miranda es la figura protagónica de la primera República de Venezuela. Bolívar todavía estaba como subalterno, como un coronel. Se pierde la plaza, bueno, hay varios combates. Miranda intenta detener a Domingo Monteverde. Domingo Monteverde casualmente era primo de José Félix Rivas. Bueno, y Domingo Monteverde desembarca el Coro, va avanzando sobre Siquisique, avanza sobre Barquisimeto, llega al terremoto el 26 de marzo de 1812, destruye casualmente las ciudades que son patriotas, mientras a la realista no le ocurre nada. Es una sociedad, mira, teocéntrica, que entonces
ve con malos ojos, lo ven como un castigo de Dios, se va mermando la causa patriota, se veía como una república aristocrática. La gente realmente al comienzo de la primera república estaba a favor de las armas del rey, mayormente las personas que no conocían otra cosa que los 300 años de coloniaje, en honor a la verdad. Y Monteverde lo hace pacificar todos Sí, Monteverde trae, según para ellos, orden y trae cierta estabilidad que se había perdido con los sucesos del año de la declaración de independencia. Rivas se va sumando. De hecho, la república cae hacia el año de 1812. Domingo Monteverde entra a Caracas. Miranda capitula en San Mateo en julio de 1812. Sabemos que después es encarcelado Miranda y va a fallecer posteriormente en la Caracas en 1816. Esto es importante decirlo porque con la muerte, o con la captura, mejor dicho, de Francisco de Miranda, sucumbe la Primera República de Venezuela. Un hecho que vamos a narrar para la Segunda República de Venezuela, que Rivas va a tener un papel bastante protagónico. Rivas sale al exilio, sale a Curazao. Bolívar posteriormente va a ir a Curazao también, se van a encontrar. Juntos van hacia la Nueva Granada. Saben que Venezuela ha sido sometida de nuevo por el Imperio Español. Bolívar el 15 de diciembre de 1812 da el famoso manifiesto de Cartagena, donde expone de una manera clara todas las causas que condujeron a la pérdida de la Primera República de Venezuela para que la Nueva Granada no cometa esos mismos errores. Recuerden que la Nueva Granada, actual Colombia, sí era una república para ese entonces, aunque se encontraba sumergida en una guerra civil entre centralistas y federalistas, pero en ese momento era una república y realmente ellos... buscan el apoyo. Bolívar buscaba apoyo, cosa que Miranda iba a hacer. De hecho, una vez que Bolívar entra a Cartagena, es destacado para la ciudad, de la población del Banco. Bolívar desobedece órdenes y empieza lo que es la campaña del Magdalena. Bolívar se la jugó completamente. Avanza directamente desde prácticamente el inicio del Banco, inicio de Cartagena, de casi la orilla del Mar Caribe, Mompox, todo hacia abajo, hacia Cúcuta. Y José Luis Rivas es enviado por Bolívar a buscar auxilio ante las autoridades de don Camilo Torres y don Antonio Nariño para financiar una campaña sobre el territorio venezolano. Esa campaña sería la campaña Admirable, que se inicia en la Grita en abril del año 1813 y donde Rivas va a sobresalir de una manera tremenda, Carolina. Él va combatiendo en los Horcones, en la batalla de Niquitao, Trujillo, y realmente Rivas no perdía batallas, es impresionante. Vencedor. Sí, es realmente un hombre que se comprometía en la lucha. Entra con Bolívar a Caracas ya a tomar el poder en agosto del año de 1813, pero el enemigo ha sido destruido parcialmente, se replegó. Viene otra vez Rivas a destruir en noviembre del año de 1813, es una de las batallas más largas de la Guerra de Independencia venezolana, que es la batalla de Vigirima, que dura muchos días, y Rivas derrota a las fuerzas realistas que intentan desde Puerto Cabello, que era una plaza española, avanzar sobre Valencia, sobre los valles de Aragua. Total militar y de resistencia. Llega el terrible año de 1814, se estremece el bando patriota, surge la figura de José Tomás Bóves desde el Guayabal y avanza sobre Villa de Cura. El temido Tomás Bóves. José Tomás Bóves era sumamente temido. Y Rivas es llamado para avanzar con sus fuerzas justamente a salvar a la república que se decidiría en los valles de Aragua. Esta parte la vamos a explicar, justamente en nuestro segundo corte, pero lo dejo con una canción pertinente a General José Félix Rivas, El ocaso de los dioses. Asamblea Radio, protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. Y regresamos a nuestro programa de Historia del Parlamento y algo más, después de haber escuchado esta pieza musical, esta obra maestra de Richard Wagner del siglo XIX, El ocaso de los dioses.
en este homenaje a José Félix Rivas, en el marco de los 211 años de su muerte, su fusilamiento, su sacrificio por Venezuela. Y comentamos que a principios de 1814 ya la República se tambaleaba, Boves amenazaba con irrumpir con la Legión Infernal, 7.000 hombres desde los llanos de Guayabal hacia Villa de Cura, buscando justamente entrar a los valles de Aragua. Vicente Campo Elías intenta el 3 de febrero de ese año de 1814 frenar a José Tomás Boves, pero es derrotado en lo que sería la primera batalla de La Puerta. Inmediatamente Rivas, que se encontraba en Caracas, es llamado con urgencia para que reclute a todo el que esté apto para la batalla y hacer frente en la victoria. Rivas hace lo propio, va a la Real y Pontificia Universidad de Caracas, los seminaristas de Santa Rosa de Lima, todos aquellos jóvenes van al combate, marchan desde Caracas, fíjate, todo lo que es hacia la Sajunta, los Teques, las Tejerías, hasta las Cocuizas, el Consejo, y llegan a la victoria. Un trayecto bastante largo, y dan la batalla de la victoria aquel 12 de febrero de 1814. Logra frenar a esta legión infernal momentáneamente. Después vendrían otros combates, porque él también derrotaría a Francisco Roset, Carolina, quien va a amenazar a Caracas de Ocumare del Tuy. Una batalla bastante cruenta que está allí. Y también va a estar presente cuando, junto con Bolívar, derroten juntos al capitán general de Venezuela, que es Juan Manuel Cajigal, en la primera batalla de Carabobo. Eso fue hacia el 28 de mayo de 1814. Entonces tenemos un hombre que no pierde batallas, y se va creando una aurora de que el hombre es victorioso. ¿Qué ocurre? Después de la segunda batalla de La Puerta, donde Bolívar y Mariño, fíjate que Boves derrota a las fuerzas combinadas de Bolívar y Mariño, las fuerzas de Oriente y Occidente juntas. Y eso es la segunda de La Puerta, el 15 de junio de 1814, que es fatal. Claro. Rivas se encontraba allá en Caracas, hay que abandonar a Caracas, se decide la migración a Oriente, y esto lo cambia todo. Van hacia Oriente, una penosa marcha, más de 20.000 almas, más de la mitad perece durante la travesía. Rivas continúa hacia el oriente, Bolívar se desvía junto con José Francisco Bermúdez hacia Aragua de Barcelona, donde se da la batalla el 17 de agosto de 1814, que es un desastre total. La batalla de Aragua de Barcelona es la batalla más sangrienta de la guerra de independencia venezolana. Más de 4.000 almas, incluyendo la iglesia, en los altares, murieron por las hordas de José Tomás Morales, quien envió, no había piedad, no había clemencia allí. Y Bolívar ya empieza a ser culpado de los desastres futuros. Bolívar se traslada a Barcelona, se monta el corsario Bianchi, se quiere robar la plata de la República, que eran todo el dinero de la iglesia y lo que se había recogido la iglesia, para financiar los la lucha. altares, campanas, todo, y Bolívar se monta allí. Después fue mal interpretado, va a buscar a Piar en Isla de Margarita, lo recibe a cañonazo. Después se embarca en Cariaco, y su tío político José Félix Rivas lo toma prisionero y más lo iba a fusilar junto con Santiago Mariño. O sea, en un momento totalmente Bolívar logra escapar y llega a Carúpano, y ahí da el famoso manifiesto de Carúpano, que es el 7 de septiembre del año 1814. Tenemos un Bolívar en ese momento que está hacia el ocaso, y tenemos un José Félix Rivas, que es general en jefe, que permanece en el continente. Es importante decir. Sí, es como el líder en ese momento. La máxima autoridad patriota en ese momento era José Félix Rivas. Se intenta frenar a Boves en la batalla del Salado, no se puede, avanza. Rivas cae Cumaná, por cierto, un desastre total en octubre de 1814, y Boves marcha en vía hacia Maturín. Tanto Piar como Bermúdez deciden darle el mando a quien no había perdido batalla. ¿Quién es el hombre que no había perdido batalla? José Félix Rivas. José Félix Rivas organiza la batalla de Urica, que sea el 5 de diciembre de 1814. La batalla es un desastre total, pero muere José Tomás Boves. Eso es importante.
Bueno, ante la muerte de Boves, Tomás Morales toma el mando y se dirige sobre Maturín. Maturín en ese momento era el último gran bastión de la causa patriota en el continente. Cuando cae Maturín ante Tomás Morales, el desastre es total. Es importante decir acá, tanto así que lo dice don Eduardo Blanco, que tuvo testimonio, su propio abuelo materno falleció en Maturín. Allí murieron familias enteras, Carolina, como lo dice Eduardo Blanco, desde los esclavos hasta los dueños, hasta los amos, todo entero. Y se terminaron para siempre familias venezolanas y caraqueñas de tradición. Es importante decirlo, un desastre absoluto, total. Entre esos desastres, Rivas logra escapar y nos lo narra en Venezuela Heroica. Así Eduardo es. Blanco, esta edición Eduardo hermosa Blanco. De 1935, esta edición. Un tesoro de libro, lo recomendamos. Nos dice entonces en Venezuela Heroica don Eduardo Blanco: en la espantosa confusión de verdugos y víctimas que sigue a la batalla, logra Bermúdez escaparse con algunos jinetes en dirección al Tigre. Otra partida de dispersos huye hacia Púnceres, buscando guarecerse en los bosques del Buen Pastor. Algunos más alcanzan a refugiarse en los pueblos de la costa, y Rivas, con 18 oficiales, se abre paso y gana la llanura. Interesante. Nos sigue diciendo: abandonado por casi todos sus compañeros de peregrinación, tras muchos días de incesante vagar, logra acogerse al cabo a los bosques de Tamanaco, con ánimo de atravesar los llanos de Caracas, tirando hacia Barquisimeto, en donde erradamente supone todavía al general Urdaneta lidiando por la patria. Enfermo, fatigado y ya sin otros compañeros que un oficial, toda su confianza, su fiel criado y un medroso guía, se detiene para cobrar aliento en la parte del bosque que más inmediata al Valle de la Pascua. Tránsidos todos de hambre y de miseria, decide Rivas enviar a su fiel criado a procurarse algunos víveres en el vecino pueblo, pero reflexionando que por no ser el elegido práctico del lugar puede inspirar sospechas, encarga entonces al guía tan delicada comisión. Y confiado en el conocimiento de la localidad, se presta a practicarla con la mayor cautela. Y parte y se aventura en el poblado observando sigilosa reserva, mas no embargante toda su discreción, despierta alguna desconfianza y no falta quien lo acuse de sospechoso. Conducido ante el juez se turba, se contradice, el tormento le hace al fin confesar su secreto y a la cabeza de una tropa de espontáneos esbirros torna al lugar donde dejará a los infortunados fugitivos, a quienes dormidos los encuentran. Rivas despierta maniatado. El moderno Sansón republicano no puede defenderse. La sangre de sus compañeros corre en el propio instante y en el sitio mismo en donde los sorprenden. La del indefenso batallador la reservan los cobardes sicarios para sacar las iras del feroz populacho. Conducido de poblado en poblado hasta la aldea de Tucupido, desde donde lo reclama con empeño para darle muerte el teniente Justicia Barrajola, frenética muchedumbre corre a encontrarle y paso a paso le sigue encarneciéndole con obras y palabras soeces, sin que la frente altiva del vencedor en la victoria se incline una sola vez, apesarada. Y erguido, como en los días gloriosos de sus mayores triunfos, la sonrisa del desprecio en los labios y el amor a la patria vivo en el corazón, rinde la vida el invicto guerrero a manos de oscuros asesinos, desafiando la muerte y llenando de confusión y espanto a sus propios verdugos. Nos dice: mutilado el cadáver del héroe, la poderosa diestra, terror de los enemigos de la patria, fue colgada en un palo a media lengua de Tucupido en el camino real, la cabeza frita en aceite y puesta en ella, por escarnio, el gorro frigio que usará siempre como emblema de la libertad, la encerraron en una jaula de hierro y hubo prisa a enviarla a Caracas, en cuya plaza mayor se colocó en una horca levantada al efecto para tamaña afrenta, y luego aquel augusto despojo de impíamente negaron a la tierra
lo mantuvieron suspenso durante muchos años en la llamada Puerta de Caracas, a la salida del antiguo camino de La Guaira, proclamando con ello toda la importancia que daban a aquel muerto y todo el odio en que lo abrazaba a la venganza. Terrible. Sí, hay un homenaje, hay un monumento en la Puerta de Caracas, homenaje en el lugar donde estuvo durante mucho tiempo la cabeza de aquel guerrero, José Félix Rivas. Sí, vivió prácticamente lo que vivió con Wally España. Sí, y aquí tenemos la imagen, lo que es el retrato que hace el gran maestro Martín Tovar y Tovar en el año de 1874 y que se encuentra en el Salón Elíptico acá en el Palacio Federal Legislativo. El general en jefe José Félix Rivas, a quien Bolívar llamó el vencedor de los tiranos en la victoria. Con esta imagen nos despedimos en nuestro programa de homenaje al general José Félix Rivas. Gracias. Los nietos de esas personas que dieron su vida a este rubro que van a verse beneficiados en el sector. Así que esta ley está tocando todos los estratos sociales, pero principalmente nosotros nos enfocamos